es la cena del Señor, que representa. Les pido que por favor abramos en uno de los pasajes que uno de nuestros hermanos comparte muy seguido, no lo deje de hacer, 1 Corintios 11, ¿sí? Para dar la presentación. 1 Corintios 11. Primera de Corintios 11. Corinto es una iglesia que tiene muchos problemas de pecado, muchos. Y viene hablando desde el 10, amonestación a la idolatría, que hagamos todo para la gloria de Dios, cómo se deben arreglar las mujeres para dignamente. Y luego empieza y deja esta perla aquí de la institución de la cena del Señor en el versículo 23. Lo que vamos a dejar para otra oportunidad es lo que ocurre en el versículo 17 al 22 y del 27 al 34. ¿Sí? Lo que el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, comunica a la iglesia que no se debe presentar en la asamblea. ¿Sí? Pero vamos a ver que el Señor quiere que primero veamos qué es lo que quiere que veamos a través de los ojos de la fe que representa la cena. Hermanos, y muchas veces la práctica repetitiva de esta ceremonia, de esta fiesta, que no nos vuelva ritualistas o religiosos, que no pierda lo especial de hacerlo, ¿sí? En algunas iglesias no la toman sino una vez al principio del mes o una vez cada 3 meses para evitar que las personas es por esa causa, ¿sí? Y vamos a ver por qué lo hacemos nosotros también los domingos, domingo a domingo, pero en otras asambleas lo hacen muchas veces. La causa es porque los pastores de las iglesias o los líderes desean que la iglesia no pierda significado para las personas, ¿sí? Que sea como su cumpleaños, que se hace cada año, hay pompa, celebración, y de eso se trata, que nos preparemos toda la semana para poder llegar aptos a este momento. Entonces vamos a leer 1 Corintios, capítulo 11, versículo 17. Versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado como pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo también toma la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios, vamos a dirigirnos al Padre por medio del Espíritu de nuestro Señor Jesús, para que nos guíe, prepare nuestros corazones, para que podamos entender la sencillez del pasaje, pero lo precioso que es, ¿sí? Lo que quiere que nosotros entendamos, que no se requiera un reglamento para que yo me acerque a la mesa y sintamos la comunión, la comunión, que la sintamos, sino que nace de mí, de tomar los primeros lugares, de llegar junto a Él. Todo eso que es a consecuencia, ¿sí? Esa es la consecuencia. Los preparativos para la fecha de su cumpleaños, de cumpleaños en su matrimonio, todas esas es por lo especial de la fecha, ¿sí? No volvemos grande la fecha con los preparativos. Es que los solos símbolos son el todo, ¿sí? Lo que ellos representan, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Vamos a orar para que el Señor lo vaya mostrando, por favor. Amado Señor Jesús, damos gracias porque estás mediando, Señor, llevando esta oración al Padre. Estás ahí sentado a la diestra, hablando al oído de nuestro Padre. Eres nuestro abogado, Señor. Hemos sido rescatados para que no seas nuestro juez. Ahora, Señor, te suplico para que el Espíritu Santo, que también es Dios, parte integral tuya, Dios, para que nos guíe, para que prepare nuestros corazones siempre a escuchar la palabra, para que a los niños, a las maestras, Señor, estés ahí mediando, para que nuestros hermanos que están aquí hagamos memoria de lo que quieres que aprendamos, Señor, de tu palabra, para que abramos nuestra mente, la dispongamos a aprender. Ayúdame, Señor, a hablar correctamente, a no desviarme de la verdad, a trazar correctamente tu palabra, Señor, y
hablar no lo que conviene, sino lo que es verdad, Señor. Porque lo que vamos a hablar, Señor, es el Evangelio. Y no quiero enseñar otro Evangelio, Señor, porque sería anatema. Gracias, Padre, porque contamos con el Espíritu Santo de Dios. Sabemos que sin algo, Señor, nos equivocamos, estamos como cuerpo de Cristo para corregirnos. Y tú estás ahí, Señor, en medio de nosotros, guiándonos. Padre, ayúdame en la exposición de tu palabra, ayuda a mis hermanos a estar dispuestos a responder. En el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, arranca diciendo, porque yo recibí del Señor. Vamos a estar viajando en la Biblia, moviéndonos, ¿sí? Vamos a mover las manos. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Quiero informarles que aunque Pablo fue apóstol del Señor después de todos los 11, 12 o 13 apóstoles que hubieron cuando se nombró a Matías, Pablo fue enterado después de todos ellos por revelación del Señor de lo que es la cena, ¿sí? Él habla en 2 Corintios 12, habla que a él le han sido reveladas cosas, ¿sí? Y por lo maravilloso de las revelaciones, entonces se le ha puesto una aguijón en la carne para que él no se exalte, ¿sí? A él, el Señor Jesucristo mismo le ha revelado cosas, y entre las cosas que le reveló el momento que él estuvo en la cena, ahí presente, el Señor Jesús. Pablo no estuvo, pero él estuvo como ahí, porque el Señor le reveló eso. Este pasaje fue escrito antes que cualquier evangelio, ¿sí? La carta de Corintios fue escrita en el año 56, y el evangelio de Marcos, que fue el primer evangelio de los 4 que se escribió, y Marcos no estando presente, ¿sí? Se fue escrito en el año 68, o sea, 11 años después. Cuando Pablo escribe esto, él no copió ni preguntó a ningún otro. Y quiero que vayamos a Gálatas, por favor, al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11, donde Pablo le quiere hacer saber a los hermanos que el evangelio, que lo que él recibió del Señor, que lo que él va a hablar, él lo recibió directamente del Señor, que el evangelio que él enseña. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 11, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pasa el 15 y él se esfuerza en contarles que él no ha hablado con ninguno de los apóstoles para escribir lo que ha escrito acerca del evangelio. Dice, pero, versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, o sea, con ningún mano, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea, que apenas el Señor le fue revelado, que lo tumbó del caballo, y luego le fueron sanados sus ojos, él no corrió a buscar a los apóstoles, ¿sí? Él está narrando todo esto que ha ocurrido. Versículo 18, después de pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Capítulo 2, versículo 1. Luego de esos 3, otros 14 años más, sin hablar con ninguno de los apóstoles del Señor, ¿sí? Ningún testigo de los 12 que estuvieron ahí en el ¿cómo se llama? Lo olvidé. Perdón, en el aposento alto, perdón, en ese sitio, con ninguno habló, con Pedro, y no habló de eso. Dice, después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, ¿sí? Entonces, él ya estaba predicando el evangelio sin haberle consultado a nadie. El Señor Jesús mismo le ha revelado todo eso. Entonces, este pasaje es muy importante. Pablo no fue que le contaran, él vio de parte del Señor. ¿Por qué es importante esa palabra evangelio? Vamos a 1 Corintios 15, del versículo 1 al 8. ¿Cuál es el corazón del evangelio? Nos llaman la gente evangélicos. No, y la gente dice, no, porque creemos en los 4 evangelios. Tal vez 1 Corintios 15, versículo 1 al 8. Pero el corazón del evangelio es esto que aquí se cuenta. Y por eso, cuando nosotros estamos tomando la cena del Señor, nosotros estamos evangelizando a los hermanos, a las personas que nos visitan, que no conocen, a los niños ven
aún a las huestes, aún a los ángeles, están viendo cómo nos sujetamos a la ordenanza que nos dejó nuestro Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Tenía la oportunidad de hablar después de 8 días acerca de eso. ¿Cuántas personas se están condenando porque están creyendo en evangelios adulterados, en un Dios que no existe, en evangelios de prosperidad, pero no en el Cristo, nuestro Señor, que abandonó esa posición de honor, vino, se encarnó, vivió, murió, resucitó y está otra vez en honor y gloria al lado del Padre? Ese evangelio nos está enseñando, ¿sí? Es pacte, es el de los bienes, es el de los espíritus, que usted está enfermo de esto. Reprendamos demonios y jugando con eso, ¿sí? Entreteniendo las almas en eso, cuando el evangelio que se debe explicar es este. Dice, versículo 2, por el cual asimismo se retenía la palabra que os he predicado, sois salvos, si no caísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que recibió, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me pareció a mí. El Señor se le manifestó y le mostró todo el evangelio, ¿sí? Y vemos cómo en el camino a Maús el Señor también les exponía desde Moisés por las Escrituras y pasando por los profetas lo que se decía de él. Hay muchos pasajes que exponer aquí en la cena, en los cuales meditar. El Señor Jesucristo está ahí metido en cada pasaje, está ahí desde Génesis 3:15, cuando fue prometido por medio de Eva que por la simiente iba a venir. Desde ahí en adelante se puede encontrar el Señor Jesucristo metido ahí su plan redentor para con nosotros está escondido ahí, ¿sí? Ese es el evangelio y podemos encontrarlo esparcido por toda la Biblia, ¿sí? Esa muerte y esa resurrección. Mis hermanos, cuando nos reunimos aquí a partir el pan y a tomar el vino, nosotros no estamos celebrando que algún día Cristo va a resucitar, sino que algún día Cristo va a regresar por su iglesia, ¿sí? Si no, sería un santo más, un muerto más, Buda o cualquier otro persona importante de una religión, ¿sí? Es un Cristo resucitado. Es la diferencia de todos los otros dioses y profetas que han habido. Entonces, dice, porque yo recibí el Señor también lo que he enseñado. Dice que, sigue diciendo ya para el pasaje de Corintios, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Estoy leyendo allá, 1 Corintios 11. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿sí? Está contando Pablo eso. Dice, entonces la pregunta es, ¿qué acontecía la noche que el Señor fue entregado? Vamos a Lucas capítulo 22, del 7 al 25, al 20. Lucas 22. Entonces, el Señor Jesús, en la noche que fue entregado, estaba ocurriendo algo especial ese día. Habían preparativos para una de las fiestas más grandes de los judíos, una de las 3 más grandes de los judíos. Dice Lucas 22, del 7 al 20, un pasaje paralelo a este de Corintios. Llegó el día de los panes sin levadura. ¿Qué día estaban celebrando? De los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ese día era el día de la Pascua, en el que se degollaba un corderito y se preparaba para consumirlo en esa noche, ¿sí? Y vamos a leer un poco acerca de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, piden preparado la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, al entrar en la ciudad os habrá un encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguid hasta la casa donde entrare y decida al padre de familia de esta casa, el maestro te dice dónde está el aposento donde debe comer la Pascua con los discípulos. Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues, hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Mis hermanos, el sitio que el Señor el que después Él iba a presidir, siempre ha sido preparado por algunos. Aquí también hay hermanos. ¿Sabe usted quién abre los portones? ¿Quién parte el pan? ¿Quién sirve la copa? ¿Quién prepara las sillas? ¿Quién hace todo eso?
muchas veces 9 y 5, 10 y 20 y 30, 9 y 40 y osamos llegar a tomar la cena tarde, ¿sí? Cuán importante. Y hay personas que están desde antes, prepararon su corazón y preparan el sitio para que el Señor sea el centro, ¿sí? Sea el todo, lo más especial. Y el Señor los mandó a ellos. No llegaron corriendo a la noche y búsquenlo por no, desde ya se fueron, los llevaron, los repararon, lo degollaron, lo pusieron, como manda ya en Éxodo 12 que vamos a verificar. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con los apóstoles y le dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que parezca. Y al final les dice que no la volverá a comer hasta que venga el reino de Dios. Él tiene el deseo de partirla. Lleva 2000 años aguantándose las ganas de partir el pan y a poco. Se imagina, hermanos, en ese momento en el cielo, porque así como nos enseña en Hebreos que lo que ocurrió, las cosas que ocurrieron antes, son una representación, ¿sí? Así lo mismo, ahorita estamos en una representación de lo que algún día va a ocurrir en el cielo. Nosotros llegándole a ese momento donde está la iglesia, millones y millones de creyentes convertidos desde la muerte del Señor Jesucristo, y nosotros llegando tarde, a la hora que sea que el Señor la ponga, a última hora, congregándonos de esa manera, ¿sí? Yo creo que todos queremos ocupar los primeros puestos. Lo único que tal vez nos mantiene de últimos a veces es, no sé, la vergüenza de llegar tarde. Entonces, ocupemos los primeros lugares porque es importante. Él lo desea, Él lo quiere, ¿sí? Digo amar al Señor, pero me preocupo por los deseos de Él. Deseo, Él quiere. ¿Cuánto he deseado? Pocas veces usted ve en la Biblia el Señor Jesús deseando algo. Nada material, que tengo hambre o algo así. Nada. La única vez que usted encuentra esa palabra, el deseo del Señor en algo, el Señor Jesús encarnado, que Él quiere, le gusta, se complace, le nace, nos quiere ver, ¿sí? Entonces, ¿qué impide que le hagamos caso? ¿Sí? ¿Qué impide? No sé, trasnocho, levanto tarde, mis hijos no se alistan, mi esposa tampoco. Entonces, ¿qué hago, hermano? Si llego temprano, entonces peleo en la casa, entonces llego indispuesto. No sé, hermano. Pero me parece que hoy vamos a hablar acerca de la comunión, ¿sí? Que representa la cena. Es necesaria para que haya comunión con el Padre. Eso genera comunión entre hermanos. Su esposa, su hijo, si es creyente, es su hermano. Debe haber comunión para presentarnos aquí. Entonces es trabajar eso desde la casa para que haya esa comunión cuando sentemos todos aquí. No porque me vine agarrado para poder llegar faltando 5. No, que eso ya quede arreglado, solucionado en la semana para sentarnos aquí tranquilos todos, ¿sí? Yo mismo he llegado tarde y cuando estudiaba esto me sentía acusado, me sentía señalado, pero que eso fue un evento, no sea una práctica recurrente, ¿sí? Siempre ocurre, y ya se sabe que esa persona llega tarde. No estoy señalando a nadie, mis hermanos, a nadie. Es para que eso venga de adentro, porque es el deseo del Señor sentarse a partir la cena con nosotros. Eso es algo, ¿verdad? ¿Cómo no darle gusto al Señor? ¿Cómo no darle gusto? ¿Sí? Alguien que se entregó en la cruz por mí. Debemos hacerlo. Nada lo impide. Avancemos, por favor. Vamos a Éxodo, capítulo 12. Éxodo. Ahí está la última plaga que se le da al faraón porque su corazón endurecido no quería dejar ir al pueblo, ¿sí? Y el plan del Señor era, de Jehová Dios, era liberar al pueblo. En Éxodo capítulo 12, y leamos desde el 3, dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, manda Jehová Dios, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre, harán la cuenta sobre el cordero. Y el animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 del mes. Y lo inmolaréis toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea que el día que se estaba partiendo la Pascua era el 14 del primer mes, ¿no? Ese día estaba ocurriendo eso. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne al fuego
y panes sin levadura con hierbas amargas. ¿Cuáles eran los símbolos o las señales de esa ceremonia que se estaba haciendo ahí? El corderito, la sangre, los panes, ¿sí? Y las hierbas amargas. Esos eran los símbolos. Hoy los símbolos, ¿cuáles son? El pan y el vino. Vamos a ver cómo el Señor va hasta llegar allá, ¿sí? El cordero lo vamos a ver aún, el cordero, como dijo Juan el Bautista. He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero sigue estando ahí representado en nuestro Señor Jesús, ¿sí? La sangre está pintada ahí en los dinteles. Es lo que evitó, ¿sí?, que viniera la muerte. ¿Cómo así viene? Y lo comeréis así ceñidos, versículo 11, y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. O sea que lo comían, ¿qué? Estando listos, porque el cristiano siempre tiene que estar listo, preparado, ¿sí? Porque el Señor viene en cualquier momento a liberarlo, a sacarnos de esta tierra, porque esta tierra debe ser suplicio y sufrimiento para el creyente que vive como el Señor quiere, ¿sí? Pero si nos estamos gozando y deleitando y Señor, retrásenme un poquito la venida, que es que yo todavía me quiero casar, o quiero tener hijos, o quiero recibir la moto que pedí, ya casi me llega, o la casa que me van a entregar y ya quiero coronar la cuota, que ya el placer de sentir que ya terminé. No es eso lo que el Señor quiere que nosotros aguardemos. Cada vez que tomamos el pan y el vino y lo partimos y lo tomamos, estamos nosotros deseando que el Señor venga, ¿sí? Venga por nosotros y nos lleve, porque es muchísimo mejor estar allá, decía Pablo. Dice, versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y iré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Porque Él quiere, porque Él le place, porque Él lo planeó. Yo Jehová. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré. Esta palabra pasaré es Pascua, saltar, pasa por encima. Pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en que hay muchas palabras en común con lo que el Señor está haciendo ahora, que dejó como ordenanza. Y lo celebraréis como fiesta. Lo que pasa es que nosotros, fiesta es ese vecino canzón que pone música y vallenatos en nuestras noches, ¿sí? Esto es otra, es una fiesta muy reverente, solemne. Dice, ¿fiesta qué? Solemne, que requiere nuestra mejor preparación, nuestra mejor pinta, si es posible. No importa, hermano, aquí no se le critica si viene uno con tenis o con jeans, sale de su jornada de trabajo, porque hay personas que a veces salen de trabajar y aquí llegan aquí, ¿sí? O vemos en esta iglesia, no de muchas, sucede. Santa María, hay una niña que es enfermera, ella sale del turno y llega a las reuniones, ¿sí? Habiendo trasnochado a veces, pero se dispone a llegar, ¿sí? Para compartir la cena. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré a vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando llegue la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Hasta cuándo nosotros celebraremos nuestra ceremonia? Hasta que el Señor venga, ¿sí? Hasta que el Señor venga. Entonces, lo que quiero que miremos también es el versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad, tomaos corderos de vuestras familias, corderos de vuestras familias, y sacrificad la Pascua, y tomar manojo de hisopo. Esa palabra Pascua es esa que le digo pasar por alto. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en el lebrillo, y untad el dintel, los dos postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y ese pasará que está ahí no es el pasará de Pascua, ese pasará que atravesará, ¿sí? Por toda la mitad. Dice, y pasará Jehová aquella noche puerta y no dejará entrar el heridor, 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta. Ese pasará, sí es el que equivale a Pascua, ¿sí? Cuando usted mira el original en el que fue escrito, ese pasará
Es lo mismo que Pascua. Pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar el heridor en vuestras casas para ir. Guardaréis esto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima. Alguien murió sin mancha, ¿sí? De un año, que en la edad del cordero, de los animalitos, los corderos, un año es la edad más vigorosa, ¿sí? Ya hay un paso entre ser un niño a ser un corderito, a ser un cordero, ¿sí? Un animal firme, vigoroso. Nuestro Señor entregó su vida en el mejor momento de su vida, ¿sí? 30 y alguito de añitos los entregó su mejor momento. No es que se murió un abuelito de 70 después de haber gozado y disfrutado todo. No nació en la cuna de un rey después de haber disfrutado todos los deleites, ¿sí? Humilde, con necesidades, con hambre muchas veces. Tal vez algunos dicen que nuestro Señor Jesús, María y sus hermanos aparecen solos en algunas escenas, porque José había muerto y el Señor Jesús, como era el mayor, sostenía el hogar, trabajaba para él y para sostener a su mamá. Sus hermanos se fueron, y luego cuando él muere, no deja a su mamá abandonada, se la encomienda a su mamá, a su mejor amigo, a la persona que más ama de los 12 discípulos, ¿sí? A él se le dejó el cuidado, a Juan, ¿sí? Entonces, él cuidaba, él sabe lo que es tener personas a cargo. No es que llegó, perdonen el Señor la expresión, como un vago, por ahí un día, sí, bautizaron y no, él vino con un propósito, ¿sí? Su encarnación tenía un propósito, y era venir a salvarnos y a perdonarnos de nuestros pecados, ¿sí? Sigue diciendo: es la víctima de la Pascua de Jehová, la cual pasó por encima. Otra vez esa palabra pasó por encima, es Pascua de las casas. Es como si dijera dos veces: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual es la Pascua. Otra vez como si lo dijera dos veces: de los hijos de Israel, encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando yo los egipcios libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó, ¿y qué hizo? Adoró. Había alguien dándoles que después de que terminemos, inclínense y adoren. No, es la consecuencia de ver un acto maravilloso que va a ocurrir, porque no es que ya no lo están viendo. Si les dieron una ordenanza: matan el cordero, van y lo pintan, y esto va a ocurrir, y ellos se maravillaron. ¿Qué hicieron ahí? Creyeron, hay fe. Nosotros, por fe, también debemos reverencia, inclinarnos, adorar por lo que la ceremonia representa y lo que falta por cumplirse, ¿sí? Porque esta ceremonia nos tiene en 3 sitios a tiempo, y lo vamos a ver al final: en el pasado, ¿sí? Cuando nos pide hacer memoria; en el presente, y cuando la estamos partiendo; y en el futuro, porque partirla es esperar que Él venga a partirla un día con nosotros. Vamos, por favor, a 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Primera Corintios capítulo 5, versículo 7 dice: es como un reto, ¿sí? Como pellizquense, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Qué representa la levadura? ¿Qué representa la levadura en el creyente? El pecado, ¿sí? Y limpiados ¿de cuál levadura? La vieja. O sea, muchos de esta iglesia, el apóstol Pablo los acusa de seguir practicando pecados de los cuales el Señor ya los rescató, ya los sacó de Egipto, pero a veces seguimos añorando, y eso estorba el momento de hacer memoria en la cena. Porque a veces vengo pensando en un paseo que tengo ahorita a las 12 y el hermano parece que no va a acabar a las 12:40 como siempre, ¿sí? Entonces, y el almuerzo, eso no, hermanos, eso no puede ser, ¿sí? Porque de pronto el Señor le da por venir a las 11:59 y se quedaron sin esto en el paseo, se perdió el pedazo de carne que se pierde. Lo que pasa es que mientras estemos aquí es concentraditos en lo que está pasando, ¿sí? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, o sea, sin pecado. Esa levadura con la que se hacía el pan, o sea, ese pan sin levadura ya en la Pascua. Sin levadura como sois, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿cómo así que
que quite la levadura como nueva masa, pero o sea, que sí tengo, pero no la tengo, porque es que, mis hermanos, el Señor cuando muere por mis pecados, todos son perdonados, pero seguimos batallando para permanecer en santidad. ¿Sí? Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es ese corderito que ya murió, ya se entregó, y entonces nuestra preocupación, ¿cuál es? Mantenernos limpios, siempre listos para que hay que partir el pan, lo hagamos. Que le adelantaron los hermanos que vamos a hacerla un viernes, eso no, por decirlo, pero usted está listo. Que usted no deje el sábado por la noche para pedirle perdón a un montón de gente. Leí una historia de una asamblea hace muchos años, que antes de empezar la cena, entonces los hermanos hacían cola y se paraban y cada uno se pedía perdón antes de empezar la cena. Y el que más tenía gente pidiéndole perdón porque había pensado mal de él era el pastor, porque era el que más les daba palos. Y cada hermanito se acercaba a uno y cada uno tenía su fila. Entonces no es para dejar ahí en vísperas, entrando o estando aquí partiendo el pan y el vino, recordar que ofendí, que falté, que pequé. ¿Sí? Todo eso es a diario, Vuelvo allá a 1 Corintios 11, dice, tomó pan, mantengan el dedito ahí, con el separador. Entonces, desde lo que el Señor la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Esa palabrita, esa frase, tomad, comed, esto es mi cuerpo, ha traído, esto es un paréntesis, ha traído muchos problemas durante muchos años. ¿Sí? La Iglesia Católica hizo una doctrina de eso, de la doctrina de la transustanciación. Los que son católicos no sé si lo entienden, yo traté de leerlo para entenderlo, y es que usted ve ese pan o la hostia, y aunque es hostia, huele a hostia, sabe a hostia, y lo mismo el vino, aunque huele a vino, mancha como el vino, sabe como vino, cuando el sacerdote en la ceremonia hace en la Eucaristía, hace la consagración, eso automáticamente, aunque sigue como sustancia siendo el pan, esa hostia, pan y vino, se transforma automáticamente en la sangre del Señor Jesucristo y en la carne de Jesucristo. Como quien dice, cada vez que se toma eso, ese símbolo, nuevamente está muriendo Cristo por mis pecados. Y eso no lo enseña la Escritura. Eso no lo enseña la Escritura. Vamos, por favor, a 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque lo que usted toma ahí, el pan y el vino que usted toma, no es eso, mi hermano. ¿Se acuerdan la palabrita que leímos atrás? Que esa sangre era ¿qué? Señal, la que vimos allá en Éxodo 2. La sangre era una señal. Es como, perdóneme la comparación, si es muy vaga, es como la bandera, ¿sí? De un país. ¿Sabes? Usted lo ve, amarillo es lo que usted piensa. Pero ahora las señales las cambiamos como queremos, ¿no? Por ejemplo, ahora la gente se pone la camiseta de fútbol para el 7 de agosto y el 20 de julio, y ya ahora la camiseta del equipo de Colombia es el símbolo patrio. Todos se la ponen así, ya nadie pone banderas. ¿Sí? Entonces cambiamos las señales porque el Señor no quiere que eso sea así. Es el pan y es el vino, el fruto de la vid, dicen 2 evangelios, lo describe así. Porque eso es otra cosa, hay una discusión porque 2 evangelios dicen esta copa y otros 2 evangelios dicen el fruto de la vid, ¿sí? Pero es claro que tiene que estar contenida en algo, ¿no? El líquido, no lo ponemos ahí, regamos el vino ahí, está contenido ahí dentro. Fruto de la vid es un vino. Dice, porque también Cristo padeció ¿cuántas veces? Una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. O sea, no vamos otra vez a mortificar al Señor Jesucristo cada vez que tomamos el pan y vino. No significa eso, pero sí recordamos. Para llevarnos a Dios. Ese es el propósito de la cena del Señor. El propósito de la muerte del Señor Jesucristo con nosotros. Restaurar la comunión perdida desde huerto de Edén. ¿Recuerdan la cena cuando Adán y Eva pecaron? ¿Cómo lo narra que el Señor se paseaba? Entonces imaginen la presencia del Señor y que el Señor se pasee aquí, cuando estemos allá frente a Él, esté con nosotros, lo podamos ver, se pasee. Eso se perdió. El hombre empezó, el pecado lo acusó, se escondió. Y luego el Señor puso separación. ¿Sí? Y dice ahí, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, aunque digan
Y lo mismo, hubo una discusión también entre Calvino y Martín Lutero, porque ahí apareció otra doctrina, ¿sí? Que no es la transustanciación, o sea que una sustancia se transforma, sino la consustanciación, ¿sí? Lutero decía que la consustanciación y Calvino decía algo más parecido a lo que nosotros practicamos hoy en día, que esos son símbolos, ¿sí? ¿Qué era la consustanciación? Que cuando usted oraba por ese pan y ese vino, entonces el pan se acompañaba con el cuerpo de Cristo. Entonces usted como que comía el pan y al mismo tiempo el cuerpo de Cristo. Y usted cuando tomaba la copa, tomaba el vino acompañado del cuerpo, de la sangre de Cristo. No es eso lo que la Biblia enseña, ¿sí? Estos son los símbolos. Y lo que Él quiere no es que nos concentremos tanto en eso, sino lo que en ellos significa. Y es en lo que se han desgastado, ¿sí? Los teólogos. Es en eso. ¿Qué es hacer memoria? El Señor quiere que nosotros hagamos memoria. Y lo dice ahí 2 veces. Cuando toma el pan, para hacer esto en memoria de mí. Cuando toma el vino, a hacer esto en memoria de mí. Pues hermanos, hacer memoria es concentrar todas sus facultades mentales, ¿sí? No estar pensando en una gotera que lo mortificó anoche, cómo llego, llamo al maestro. No, todas sus facultades mentales, transportarlas a lo que ocurrió 2000 años atrás. Tratar de visualizar ese momento. Hágalo, hagámoslo, ¿sí? Y toda la escritura de ahí para allá hay momentos que los hermanos cuando comparten algo de Moisés, algo de algún profeta o que el Señor sanó a tal persona y ahí nos quieren mostrar la misericordia y el amor de Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo, acompañémoslo en esa visualización, en ese mensaje. A veces pareciera que no quisiéramos entender, o si está el hermano escojo porque él sí explica como me gusta. No, acompañemos al hermano en la reflexión que trajo desde la casa, en qué nos quiere mostrar el Señor por medio del Espíritu de Dios. Y vamos a acompañarlo y viajemos con él, ¿sí? ¿Qué historia nos está mostrando? ¿Qué pasa ahí? Y metámonos ahí, ¿sí? Dicen, también es ir atrás en la mente y empezar a percibir cada detalle, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando resucitó el camino Maús, cuando resucitó, cuando asciende? ¿Qué significa cada cosa, cada promesa que él hace cuando se reúne y se despide de ellos? Y lo importante es verlo como desde que él abandona su posición de honor, allá se despoja de todo, como dice Filipenses, hasta que vuelve a estar allá a la diestra del Padre, es aguardando ir por nosotros y cada momento de su encarnación. Vamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 9 al 10. Hoy fue leído este pasaje. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Nosotros ahora vivimos es para Él, en esta vida y en la eterna. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí más abajo dice que el amor consiste en que Él nos amó primero. No hicimos nada, de eso se trata el amor de Dios. Y ese amor con los jóvenes lo hemos visto. ¿Cómo se llama? Ágape. Gracias. Parece que vino uno solo. Ágape. ¿Sí? ¿Cuántos hay? Eros, Filios. Pero este es el ágape, el que no espera algo para manifestar su misericordia. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Nada. Se sentaron los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, antes de que fuésemos creados, porque sabían que Satanás no se iba a quedar quieto y el verdad siempre busca estropear la perfección de las creaciones de Dios. Entonces se reunieron y se pusieron de acuerdo y ellos desde ya iban a manifestar su amor para con nosotros. ¿Por medio de quién? El Hijo, entregándose, ¿sí? Como imagen de ese Cordero, ¿sí? Como reemplazando ese Cordero Pascual. Ese que crearon desde hacía un año, chiquitico, lo vieron crecer y tenían que degollarlo. A veces vemos esas cosas y pasamos por encima. Entonces imagínense el padre de familia que en el día 10 del mes escoge el más bonito, tal vez el que la mamá se encariñó, volvamos allá a Éxodo, ¿sí? En la mente, y escogen el cordero más bonito, el que los niños vieron que se crió, y lo llevan y lo guardan 4 días, el día 14, lo huellan, lo pegan y se lo comen, ¿sí? ¿Se come esto su mascota? Tal vez hace 8 días estuvimos en la feria abajo perdónenme, ahorita voy a contar esto, y salen esos toros bonitos, hermosos, y usted los ve grandotes, y cuando la volteé a mirar para decirle que se tomara para una foto, estaba llorando. ¿Y qué le pasó a usted?
No, que tan bonitos que son, pero nosotros no los comemos. Y pues, ¿sí? Ahora piense, y ella no lo crió. Ahora, si usted lo cría y tener que degollarlo, en ese momento ellos, con los niños, cuando vienen eso, oiga papá, cuando preguntan, papá, ¿qué es este rito de ustedes? ¿Cómo nos va a matar el corderito este? Es lo que el Señor quiere, que nos metamos aquí y veamos a alguien que se despojó y no hubo pecado en él para venir a morir por mí, para entregarse por mí. Sintamos ese dolor, ¿sí? Sintamos ese apego por el Señor. Dice, y envió a su hijo, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su hijo unigénito, no tenía más, para que vivamos por él, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Saben qué es un sacrificio de propiciación? Viene la palabra propicio, o sea, para que Dios Padre me mire bien a mí. Lo que impide que el Señor Padre, Dios Padre, me mire bien a mí, ¿qué es? ¿No lo recuerdan? Un hermano que me lea Isaías 59:2, uno solo, los demás continúen ahí. Lo que impide que Dios Padre me mire de buena manera, de manera benévola. Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Con pecado no nos puede mirar. Eso nos alejó del pecado. Entonces, para que el Dios Padre nos pueda ver de manera benévola, no tiene que estar presente el pecado. Entonces Cristo viene a pagar por el pecado, y habiendo sido paga la deuda, ese es un sacrificio propicio. Entonces Dios me ve con buenos ojos. Si usted piensa en su hijo, los que lo tienen, entrega su hijo por un violador, atracador, lo que sea, después de que matan a su hijo por esa persona, un paredón de fusilamiento, aquí no lo hay, pero en otros países, usted como mira por culpa de quien fue muerto su hijo, ¿usted lo mira bien? No, hay dolor, resentimiento. El amor de Dios es así, el amor ágape. Él no guarda eso, lo entrega, es consciente que es necesario quitar el pecado del medio para poder amarnos en la eternidad, por la eternidad, es necesario. Volvamos allá a Isaías, por favor. Perdón, a 1 Corintios. Voy a leerles un pasaje mientras llegan allá. En el Salmo 134, para si alguno está tomando nota. Dice, pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. El hecho de que nos sea perdonado nuestros pecados, quedamos en deuda. Debemos reverencia. Estamos en deuda en reverencia, en darle honor, en exaltación a nuestro Señor Jesús, porque se nos ha sido perdonado nuestros pecados. Seguimos leyendo el versículo 25 allá de 1 Corintios. Así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomó también la copa que después de haber cenado, y esta copa es el nuevo que pacto en mi sangre. Vamos a Éxodo 19, capítulo 5. Ahí está ese antiguo pacto acordado, o sea que si hay un nuevo pacto, hay un antiguo. En Éxodo 19:5, después de 3 meses de haberlo sacado de Egipto, o sea, después de 3 meses del evento ese que vimos allá en Éxodo 12, ¿sí? que se partió la Pascua, y esa misma noche los despidieron, murieron los primogénitos y los despidieron. El viaje duró 3 meses hasta el monte Sinaí, Horeb, o el monte santo de Dios, los 3 nombres lo reciben. Y dice, y sabemos que en Éxodo 20 se les entregan los 10 mandamientos, y arrancan. En todo eso, Levítico, Números y Deuteronomio les entrega 613 mandamientos en total, ordenanzas y preceptos, para que los cumplan. Y arranca, este es el trato. Así pues, si dieres oído, amigos, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y les puso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos.
Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo, ¿sí? Y entonces fue inmediatamente y les contó. ¿Qué pasó algunos años después? Vamos a Segunda de Reyes 18, del 9 al 12. Entonces él dijo que ahí donde acabamos de leer, él dijo que iba a ser, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, ¿sí? O sea, no los llevó al desierto a morir y a sufrir por 40 años. Eso fue consecuencia de su pecado. Y el propósito que tenían era que vivieran bien en una porción de tierra que les ha prometido, que tuvieran un reino, ¿sí? Que pudieran contar con continuidad en el reino. Y mire lo que pasa después de que el reino se divide con Samaria. Sabemos que el reino se dividió en dos. Israel se dividió en Israel, capital Samaria, y en Judá, la capital Jerusalén. Y dice ahí en 2 de Reyes 18, 9 al 12: en el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, el rey de Israel, subió Salmanasar, el rey de los asirios, contra Samaria, o sea, está atacando el reino de Israel, y la sitió, y la tomaron al cabo de 3 años. En el año sexto de Ezequías, después del año noveno de Oseas, el rey de Israel, fue tomada Samaria, y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alar y en Abor junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos, por cuanto que no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Y quedaba el otro reino. Eso sucedió en el año 722. Luego en el año 587 sucede lo mismo con el remanente de su pueblo. En 2 de Crónicas 36, por favor, 14 al 17, 2 de Crónicas 36, ahí cae la otra parte de esa gente santa que él escogió, ¿sí? Por eso el Señor nos disciplina. Por eso es importante los otros dos pasajes que vamos a leer, no tomar la cena indignamente, porque vendrá disciplina, ¿sí? Dice, Segunda de Crónicas 36, del 14 al 17, ahí cae Judá. 14, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová. Traen el pecado a la casa de Jehová, ¿sí? Cargados, no se limpian antes de entrar. No abandonaron, estando afuera, tampoco lo abandonaron en el mundo. Convivimos con el pecado y lo traemos en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, y no nos purificamos de ellos, ¿sí? Versículo 15: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Temamos a ese momento, ¿sí? El Señor no quiere que ninguno se pierda, muera el pecado, por eso viene disciplina. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Mis hermanos, vamos a Jeremías 31, porque el antiguo pacto, que era condicional a la obediencia y a la santidad, no se cumplió, fracasó, ¿sí? Todo lo que se les entregó en el Pentateuco no se cumplió, fracasaron. Pero el Señor ya tenía previsto eso en Jeremías 31, del 31 al 34. Nos entrega un nuevo pacto y la promesa del Espíritu Santo. Es importantísimo, ¿sí? Porque ya no hay un escriba, un sacerdote que esté encima explicándole la ley y corrigiéndolo, sino que el mismo Espíritu de Dios, por medio de la Escritura, ¿sí? nos causa un efecto de regeneración, como dice Tito 3:5. Dice Jeremías 31, del 31 al 34, dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, los dos que acabaron de caer, y nosotros vamos a ser incluidos ahí, ¿sí? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, y aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande.
dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso es maravilloso. Eso hace parte de lo que venimos a celebrar hoy aquí. Nunca más se hace memoria de mis pecados. Y dice que la ley estará escrita ¿dónde? En nuestras mentes y en el corazón. ¿Cómo se logra eso? Vamos por favor a Ezequiel 36, del 26 al 27. Ezequiel 36, del 26 al 27 dice, os daré un corazón nuevo. ¿Sí ve? ¿Se acuerda? ¿Dónde va a escribir el rey? Corazón. Entonces ¿cómo va a escribir usted en un cuaderno rayado? Pues lleno de pecado, lo limpia. Y vamos a empezar de nuevo a escribir. Arranca la nueva vida en Cristo. Y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo entre vosotros. ¿Sí? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne y pondré entre vosotros mi espíritu. Si se da cuenta que en el versículo 26 el espíritu nuevo que va a poner está en minúscula o en mayúscula. Es el de nosotros. No, en el 26 está en minúscula. Como el espíritu no está en minúscula en mi Biblia. ¿Sí? Es el espíritu suyo, va a ser renovado, el nuestro. Para que ahí se habite en ese el nuevo espíritu de Dios. ¿Sí? Porque no va a venir a vivir el Espíritu de Dios en un chiquero, ¿sí? En un desorden. No, Cristo con su sangre limpia todo eso, con sus pecados se perdona y entonces el diablo tiene que hacer trasteo y ya afuera con todo. Eso está nuevo. No lo llenemos otra vez, ¿sí? No traiga cositas, manténgalo así, que el Espíritu de Dios y su Espíritu estén así amalgamados en comunión. No le metan mugre en medio de la comunión, no le metamos, perdónenme la expresión, ¿sí? Y pondré en nosotros mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y guardaré mis preceptos y los pongáis por obra. O sea que eso que tengo un presentimiento que esta persona viene con malas intenciones o tengo la sensación de que algo, ahí hay pecado, que yo puedo ser débil ante esto, mejor me alejo. No es nada de eso, es el Espíritu de Dios hablando, ¿sí? Apártese, aléjense. Esa culpa que siente cuando se levanta y no hace devocional, es el Espíritu de Dios, me falta, lo necesito, ¿sí? Alimentémonos, ¿sí? Eso es el Espíritu de Dios hablando a nosotros. Volvamos allá a primera de Corintios y rematemos. Voy a tomar un minutico más que tengan con ustedes. Versículo 26. Así pues, en 1 Corintios 11, 16, donde estamos, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, eso lo está haciendo en tiempo presente nosotros. ¿Qué hacemos? Todas las veces que estamos comiendo el pan y bebiendo la copa, estamos haciendo memoria del Señor. ¿Qué pasa? La muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta que qué? Hasta que Él venga. Hoy, rememorando el pasado, estoy aguardando con esperanza un futuro glorioso para nosotros. ¿Sí? No merecemos nada. El Señor no comparte su gloria con nadie, dice, pero Él quiere que lo acompañemos en gloria. ¿Sí? No tenemos gloria propia. Somos como la luna. Sin el sol no brillamos, no alumbraremos. Por la luz del Señor, como ese sol radiante, nosotros podemos brillar algún día por la gloria de Dios. No hay otra, no hay otra. Dice 1 Corintios capítulo 10, vuelvan una hojita ahí. Lo importante que es la comunión. La palabra comunión, cuando ustedes ven la Biblia, en griego es koinonia. Hay muchos mensajes y pasajes y libros escritos acerca de esa palabra, de koinonia. Comunión, ¿sí? La comunión se compone de dos: con nosotros, con Dios Padre por medio de Cristo, que la estableció esa comunión, y con los hermanos. ¿Sí? Para que yo hable de que estoy en comunión, cuando una persona va de una iglesia a otra y necesita una carta, está en comunión, es porque evidencia que tiene comunión con el Padre y con los hermanos. ¿Sí? Hay personas que ya no se reúnen, que se reúnen en sus casas, que parten el pan y el vino y dicen que en la iglesia primitiva lo hacían así, entonces ellos lo hacen así y no necesitan reunirse en ninguna iglesia. Pero el Señor manda que no nos dejemos de congregar, que nos mantengamos en comunión con mis hermanos.
Pero no, es que yo me mantengo bien con mi Dios, no me importa a los demás, y además hay veces chismes y problemas y horarios y reglamentos y que hay una división y que pásense para adelante y que nada, a mí no me gusta eso. Yo mejor prendo enlace o miro YouTube y hay un pastor que predica mejor. ¿Sí? Que yo me mantengo en comunión con Dios. No es eso. La comunión, lo vamos a ver aquí, dice 1 Corintios 10, del 16 al 17, dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Cuando la parte, ¿cómo en la casa la va a partir? Puede hacerlo también. ¿Qué sigue diciendo? El pan que partimos no es la comunión, la coinonía del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan. Nosotros, con ser muchos, ¿qué somos? Somos un cuerpo. ¿Sí ven? Pues todos participamos de aquel mismo pan. El cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo es la que nos ha dado comunión con el Padre. Y también entonces va a haber comunión entre nosotros, porque va a haber amor ágape, que es el que el Señor manda. El amor que el Señor, que el Dios Padre le dio, es amor ágape, ¿sí? Y entonces cuando en mí ha nacido Cristo, yo debo amar a todos mis hermanos, ¿sí? Compartir primero esta comunión como la cruz y luego con mis hermanos. Y ahí puedo decir que estoy en comunión. Mire, vamos por favor a 1 Juan. Capítulo 1, versículo 6 al 7, 1 Juan. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿A qué se refiere las tinieblas? Pecado. Si yo aparento ante mis hermanos, yo vengo aquí a la iglesia y tomo los símbolos, pero vivo en pecado, realmente yo no estoy en comunión con el Padre. Y si se desconecta esta comunión, esta yo la puedo fingir con mis hermanos, pero esta, ¿sí? Dice: y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión con el Padre, unos con otros, ¿sí? Si yo estoy primero así, esta se da. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, porque seguimos pecando, ¿sí? Porque un pecado puede romper mi comunión con el Señor. Entonces yo no me vengo corriendo a tomar la sangre, el pan y el vino para volver a restablecer la comunión. No, yo arreglo eso con mi Padre, ¿sí? Porque la Pascua, nuestra Pascua, que es Cristo, el Cordero que se debe sacrificar por mis pecados, ya murió. Entonces confieso mis pecados a Él y me aparto. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia, ¿sí? La va a encontrar. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos estar aquí juntos, todos, pero no estar en comunión. De pronto alguno pueda que no la tenga con el Padre, pero le guste aquí que no, que es que hacemos buenas recetas con las damas en los martes, o es que con los jóvenes jugamos bonito, o es que tomamos café muy chévere y hablamos muy chévere atrás en la cocina, y es que pasamos muy buen tiempo de comunión. ¿Es esa la comunión? No la es. Eso se da, las dos tienen que darse. Entonces, es necesaria esa comunión para venir a partir el pan y el vino. Vamos a ver, ¿sí? Tengo problemas con mi hermano, con mi hermana que es mi esposa, o su hermano que es su esposo, o su hijo que es creyente, arregle eso. Por los inconversos, tratemos de estar en paz con ellos, ¿sí? Pero la Biblia nos enseña que es que si estamos viviendo como el Señor manda, vamos a tener conflictos con la gente del mundo. Pero entre creyentes no debe haber, porque se necesita la comunión para poder tomar el pan y el vino. Los invito a que a 1 Corintios, ahí en 12, 27, ahora al otro lado del pasaje que estamos mirando. Mis hermanos, la comunión no es opcional. Nosotros somos un cuerpo, pero no es un cuerpo como el cuerpo de bomberos o el cuerpo de policía, ¿sí? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y ahí mismo nos habla de un poco de órganos, ¿sí? Vamos a leer ahí 1 Corintios 12, del 12 al 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Entonces, ese espíritu nos da esa unidad. Además, versículo 14, el cuerpo
no es un solo miembro, sino muchos. Y dijere el que, porque no soy mano, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese el oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito tampoco, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. O no nos hace falta el hermano Álvaro, o no nos hace falta tal hermano, si no viene mejor, apagamos más bueno, hay más comunión sin ese hermano. ¿No es así? No es así. Así que llegó este hermano que todo se opone a todo, divisiones y problemas, y esta hermanita que no le gustan las cortinas y que las baja y todo eso no lo debe haber para podernos sentar sin ningún impedimento a la cena del Señor. Sigue diciendo, versículo 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se trata con más descoro. Si están entendiendo el sentido figurado que el hermano Pablo está hablando, aquellos hermanos que a veces nos parece como que pareciera que avergonzaran a la iglesia, son los que tenemos entre todos que vestirlos. Vamos a restaurarlos, vamos a mejorar su estado porque somos un solo cuerpo. ¿Sí? Dice 24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante al que le faltaba, para que no haya desaveniencia o divisiones en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Sí? Las cuentas aquí es uno por uno con el Señor. Pero si un hermano está en pecado, hay que restaurarle para que él no pierda la comunión con nosotros, ¿sí? Para que él no la pierda con el Señor Jesucristo, con el Dios el Padre. Quiero que pasemos, perdónenme hermano que abusé, a Hechos capítulo 2, versículo 42. Y esto es un ejemplo de la iglesia primitiva. 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes? Toda esa iglesia recién convertida. Perseverar, ¿qué es? Todos los días en eso. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Perseverar en qué? En cuidar la doctrina, su palabra, en mantenernos en comunión entre nosotros y el Padre, ¿sí? En no dejar de partir, no, siempre estar dispuestos. No es que toca partirlo y yo voy así esté en pecado. No, hermano, si usted no, para eso está la división, nadie lo va a acusar, pero sí nos vamos a preocupar. No la tomen dignamente, eso lo veremos en otra enseñanza, ¿sí? Y dice, y en las oraciones, oremos los unos por los otros. Mis hermanos, el miércoles no sumamos 8, y las necesidades son muchas. Y de verdad que ha sido de gran bendición la forma en la que nuestro hermano ha ido manejando lo de los papelitos para poder estar orando por muchos de ustedes. Y hay algo que he encontrado en común en muchas de las peticiones, es los hijos de ustedes. Muchos hermanos piden, oren por mi hijo, oren por mi suegra, por mi nuera, ¿sí? Oren. Eso es agradable saber que estamos poniendo más a un lado las necesidades económicas y de salud y preocupándonos más por la salud espiritual. Y dice, para allá finalizando en 1 Corintios, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciáis, esa palabra significa enseñar, anunciar, divulgar o proclamar, ¿sí? Nosotros cuando partimos este pan estamos enseñando a personas, estamos anunciando al mundo, estamos divulgando, porque que los vecinos se pueda que le moleste, ¿sí? Se divulga. Allá que están, no, estamos evangélicos, ¿qué hacen? Que se pregunten, ¿qué es ese rito que tienen ustedes? Que lo sepan, ¿sí? Y proclamarlo, contarle a la gente en la calle, que sepan que aquí se hace eso. Padre Santo, damos gracias, Señor, por su amor, por su misericordia, por su paciencia, Padre. Padre, gracias porque
practicamos algo tan hermoso, Señor, y no deseamos que se pierda la hermosura de este rito, de esta ceremonia, porque se vuelva algo monótono. Señor, que sea algo sensible para nuestros corazones, que el Espíritu de Dios pueda hablarnos y hacernos sensibles para venir dispuestos a tomar esta cena con la mejor disposición de tiempo, con la mejor presentación que podamos, con la mejor actitud, porque hemos venido a presentarnos a la mesa del Rey. Entendemos, Señor, por tu palabra que eso es una representación de lo que ocurrió en el Madero de la Cruz, pero también este evento, Señor, es una representación de lo que ocurrirá algún día contigo, Dios Padre y Señor Jesús, presidiendo la mesa. Gracias por el Espíritu Santo, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por poderla leer, poder entenderla, y gracias, Señor, por sentirnos exhortados, Señor, porque esperamos, Padre, que todos podamos entender cuán importante es el deseo que tú tienes, Señor, de que la estemos compartiendo, de que por ningún motivo, Señor, dejemos, Padre, que el pecado interrumpa darte gusto, Señor, el venir a partir este pan y tomar el vino. Gracias, Señor, por la iglesia, bendice a los hermanos, cuida a sus familias y, Señor, restaura esos corazones apartados que por algún tiempo no están tomando la cena, Señor, que puedan entender que el Señor les está esperando. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias. Amén.